Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Lai y yo les voy a hablar sobre la definición de variedad lingüística y mis compañeros les van a hablar sobre los tipos de variedades lingüísticas. Entonces, definiendo lo que es una variedad, podemos decir que son las distintas formas de hablar una lengua. Según Camilo Fernández, es la diferenciación en el uso de un idioma que está determinado por factores geográficos, situacionales o sociales y por el fenómeno de contacto entre culturas. Mi nombre es Fernando Díez y hoy voy a hablar de las variedades sociales. Según José Pérez, las variedades sociales son la forma de hablar que diferencian a los diferentes grupos sociales de un país o una región. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un adulto no habla de la misma forma que un niño no habla de la misma forma que un anciano, o personas de un nivel económico bajo no habla de la misma forma que una persona de un nivel económico alto. Entonces eso muestra las diferencias en el habla de los distintos grupos sociales. Mi nombre es Jorge y voy a explicar las variedades adquisicionales o de contacto. En esta variedad lingüística se presenta en las personas bilingües, quienes al hablar una segunda lengua presentan características particulares debido a su lengua materna. Las variedades situacionales. Cuando hablamos de este tipo de variedad, nos referimos a las distintas maneras de expresarnos de acuerdo a la situación o el contexto. Y podemos dividirlo en dos. Un contexto informal o coloquial, que lo usamos cuando nos comunicamos con amigos o familiares, es decir, personas cercanas a nosotros, y ahí la preocupación por la forma en cómo hablamos y cómo nos expresamos es mínima. Y por otro lado, un contexto formal o cuidado, que lo usamos en situaciones mucho más serias. Y ahí debemos preocuparnos más por los términos que usamos, que debe ser mucho más cuidadoso, y por la pronunciación de las palabras que utilizamos. Hola, yo soy Juan Pablo Benavente y les voy a explicar lo que son las variedades geográficas. Dependiendo del país o región donde se viva, las personas pueden hablar distinto un mismo idioma. Por ejemplo, en Perú, Cuba, Argentina, Chile, España, se hablan diferentes un mismo tipo de castellano. Y dentro del mismo Perú, en los diferentes departamentos, como por ejemplo entre Puno, Lima y Ancash, se habla distinto el mismo tipo de castellano. Esto se debe a distintos motivos, como históricos o culturales. Por ejemplo, la mezcla del lenguaje natal de un país con el lenguaje de los conquistadores puede llevar a este tipo de acentos en la historia del país. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicolás Suárez, ¿De dónde vienes? vengo de Caracas, Venezuela. ¿Y tus amigos? ¿No los extrañas? ¿Mis manas? No, no, sí las extraño. Ajá. José Luis es cubano, vive en Miami desde hace ¿cuántos años? 21 años. ¿Cuáles son tus platos preferidos? En Cuba había un plato que mi mamá me hacía cuando chiquito y es arroz con picadillo de leche, con leche. Que eso es un Picadillo- invento. Picadillo de leche. Picadillo, un picadillo, De carne. pero le echaba leche. Vivía en el departamento de Amazonas, en su casa de mis papás, con mis hermanos. Ya, cuéntame, ¿tu familia ha venido por acá o se han quedado allá? La verdad, mis padres, yo venía con ellos. Primero fueron ellos, luego yo. Luego, hasta donde yo sé, mis tíos y primos. Lo que sé, en Caracas se han quedado solamente mis abuelos. Y ya. Y hasta donde yo sé, más nadie ha venido para acá, la verdad. ¿Qué hiciste después del colegio? ¿Qué hice después del colegio?
Bueno, el servicio militar. Servicio militar. Es obligatorio. Cuéntanos un poco de eso. En Cuba es obligatorio después que terminas de estudiar, si no coges universidad, si no te dan la universidad, que tengas que ir a tu servicio militar obligatorio. Ahí pasé 3 años en el servicio militar. Y entonces después ya como que quise trabajar, pero no había trabajo, ¿no? No sé qué te podría decir de eso. Es un servicio militar normal, no es activo, pero no es obligado. Por ejemplo, si hay guerra, que Cuba se comprometa, por ejemplo, con Angola, como se comprometió, de ir no es obligado, no es obligado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? María Serna Sotero, ¿De qué parte del Perú vienes? de Chiclayo. Y, o sea, Pertenezco a HP. y una pregunta, en todo el tiempo que has estado acá en Perú, ¿has notado alguna diferencia en la forma de hablar de los limeños y de los de Chepén? Bueno, sí, porque en Chepén nosotros decimos Y por ejemplo, la palabra nadie, creo que también. nadie. Entonces, finalmente podemos decir que hay 3 tipos de rasgo lingüístico: el fonológico, gramatical y léxico. Las lenguas no deben ser consideradas como homogéneas, que las personas hablan de manera idéntica, pero tampoco deben ser consideradas como totalmente diferentes de una con la otra y que no tengan características en común. Asimismo, ninguna variedad es superior a otra, por lo tanto, todas son consideradas legítimas. Una lengua está conformada por diversas variedades geográficas, sociales, situacionales y adquisicionales. Por ello, se puede decir que las lenguas son diasistemas, porque reúnen diversos sistemas.